Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me dicen que Maquiavelo y el maquiavelismo tienen una excesiva mala prensa. Yo estoy de acuerdo. Fíjense en este pasaje de El Príncipe de Maquiavelo, donde dice el autor, si el estratega en sus decisiones tiene en cuenta factores morales, me parece muy bien, pero la estrategia considerada en sí misma es amoral. O sea, lo que Maquiavelo está diciendo es, tenemos que entender cómo funciona la política real en el mundo real. No está recomendando comportarse como los peores tiranos de la historia. Creo que el concepto de maquiavelismo se está creando una falsa oposición entre entender cómo funciona la política y carecer de valores morales. O sea, se está viendo dos tipos de personas donde en realidad hay cuatro. Hay personas con o sin valores morales y personas que entienden la política que no entienden la política. Lo ideal es que una persona tenga valores morales y entienda la política, sea una persona inteligente, tenga cerebro. Una persona con valores morales pero sin cerebros, en el mejor de los casos va a andar cuidando perros abandonados o haciendo algo por el estilo que no tenga ninguna relevancia política. Tenemos personas con cerebros sin valores morales, que es a los que comúnmente se refieren con maquiavelos, a lo primero que pensamos al hablar de maquiavelismo. Y tenemos finalmente personas sin valores morales y tampoco sin cerebro, que son el grueso de los militantes. El, el montón de orates que se arrean a una plaza y después de tomar el poder se los usa para rellenar una fosa común. Así que sí, estoy de acuerdo, creo que tiene una excesiva mala prensa. Am, Me preguntan, ¿hay algún modo de ganarle todavía a una máquina de ajedrez, a una computadora en el ajedrez? Se está volviendo cada vez más difícil. Creo que todavía las computadoras, los módulos, tienen un punto débil que nos va a permitir apuntarnos las últimas victorias humanas contra las máquinas. No entienden las computadoras que la mejor jugada no siempre es la mejor jugada que podés hacer. Por ejemplo, en esta posición, una partida entre máquinas, un elo sobrehumano, ambas, incluso la más débil, tenemos el rey y mueven las negras. Tenemos el rey y la dama blanca en enfilada y una clara superioridad material de las negras. Acá un humano hubiese jugado automáticamente sin pensarlo un segundo, dama H1 jaque, cambiar damas y ganar el final. Para lo cual obviamente iba a tener que entregar el alfil por un peón pasado. Pero acá Stockfish 14 dijo, no, pierdo, pierdo la pieza de ventaja si hago eso. Entonces jugó el peón de H6 a H5, que es una jugada objetivamente superior y a la larga terminó ganando. Pero la mejor jugada no era lo mejor que se podía jugar. Esto es algo que todavía no lo entienden las máquinas. Este creo que es el único punto débil que todavía tienen. Se está creando, estuve viendo comentarios sobre el tema del rockero este que pidió que censuraran de Neil Young, que pidió que censuraran a un canal en Spotify. Y algunas personas comentaban, ¿qué les pasó a esta gente? Han cambiado. Y esto me recuerda el mito de las tres olas del feminismo y otros por el estilo. El mito de la revolución traicionada. Es como que esto era cool y en algún momento se perdió el rumbo. Respuesta, no les pasó nada. Siempre fueron así esos tipos. Siempre escribieron canciones de protesta contra el autoritarismo de Nixon o de quien fuera, al mismo tiempo que se arrodillaban a lamer las botas de tiranos rusos o latinoamericanos. Respuesta, no les pasó nada, siempre fueron así esos tipos. La respuesta es esa, no les pasó nada.
Eh, me pa- Se está creando una especie de mito de la tercera ola del rock. Esto eran espíritus rebeldes, antisistema, que en algún momento se dieron vuelta y se pusieron a favor del establishment. Siempre fueron del establishment. Siempre fueron niños malcriados, hijos de burócratas del complejo militar industrial jugando a los rebeldes. Es lo que fueron toda la vida. Am, Volcó un camión cargado de monos de laboratorio que se escaparon. Una mujer agarró uno de los monos, lo acarició, lo besó y estaba en cuarentena enferma. Y algunas personas decían en qué carajo estaba pensando. Y yo creo que estamos malinterpretando la influencia que tienen los mass media en la mente de la gente de a pie. Uno lo ve superficialmente y parece que están haciendo todo lo posible por inducir miedo, por hacer entrar a la gente en pánico. O sea, el, un último momento, título, letras rojas. En las últimas 24 horas mueren 800.000 personas del resfriado. La OMS califica el resfriado la peor pandemia desde la peste negra. Pregunta, ¿la humanidad se va a extinguir? ¿Logrará sobrevivir? Eh, Cambio climático, la temperatura global del mundo sube 1 grado por día, en 3 semanas van a empezar a hervir los océanos. Eh, Hubo en las últimas semanas 870.000 feminicidios, grupos de hombres organizan safaris para salir a cazar mujeres por las ciudades. Y el público ve todo eso como ve sus bullshit de pseudo distopías adolescentes o sus películas de zombies. Es una diversión y por ahí hasta se la cree un poquito. Pero en el fondo sabe que es todo mentira. Y el efecto que están creando realmente, ignoro si esta es la intención o es un efecto imprevisto, pero el efecto que están creando realmente es que la gente está empezando a pensar que nada malo puede ocurrir realmente. Entonces hace cosas increíblemente estúpidas como ir a acariciar un mono de laboratorio que se fugó. Es, Tienen la idea de que en el mundo real no puede pasar nada malo. Esto creo que es lo que está de fondo de cosas extraordinariamente estúpidas como esta. ¿Qué se puede hacer con la censura en Internet? Me preguntas. Mire, el político Václav Havel, o como se diga este nombre, señaló que hay 3 estrategias comunes en todo totalitarismo. Huir hacia el fondo, mantener un perfil bajo, conformarse con el régimen en lo indispensable, no llamar mucho la atención, mezclarse con el fondo, que es la estrategia que elige la mayoría, la estrategia de huir hacia afuera, la estrategia del exilio, de irse a otro país, y la estrategia de huir hacia adelante, que es empezar a construir estructuras paralelas dentro del mismo régimen, pero dentro del territorio controlado por el régimen, pero física y mentalmente, física y espiritualmente fuera del control del régimen. O sea, están en el país, pero el régimen no tiene control sobre ellos. Cuando esas estructuras paralelas crezcan, eventualmente van a derrocar al régimen y van a reemplazarlo. Y si trasladamos estrategias a Internet, tenemos que clasificar los distintos tipos de sitios, distintos tipos de plataforma que hay en Internet. Yo las clasifiqué en 5. Tenemos las que voy a llamar Pravda, los lugares como Twitter, donde tanto los dueños de la plataforma como los usuarios suscriben al discurso único, no se tolera la menor heterodoxia y cualquier mínima desviación del discurso obligatorio va a ser reportada. Tenemos los sitios G o PG como Facebook o YouTube,
donde los dueños suscriben el discurso único, pero los usuarios no. O sea, hay una continua guerra sutil entre la plataforma y los creadores de contenido. Tenemos los sitios R, que juegan con las reglas del discurso obligatorio para poder usar la web, pero ni los dueños ni los usuarios suscriben el discurso obligatorio. Tenemos los sitios que llamé Tirate un Pozo, que donde se quiso usar la web, la www, pero sin aceptar en lo más mínimo las reglas del juego. Estos sitios fueron, a pesar de que estaban protegidos legalmente por leyes que garantizaban la libertad de expresión, fueron eliminados ilegalmente y fueron reemplazados, sitios como Parler, fueron reemplazados por versiones light, versiones domesticadas como Getter. Y tenemos finalmente lo que un amigo llama las catacumbas. Me gusta más este término que Deep Web, porque la Deep Web está totalmente asociada a actividades ilegales. Las catacumbas donde nadie suscribe el discurso obligatorio, no juegan con las reglas y no usan la web. Funcionan con el sistema P2P o plataformas más parecidas a YouTube, a Instagram, más friendly con el usuario de redes sociales, pero que usan sistemas de encriptación análogos a P2P. Y yo la estrategia que estoy siguiendo por ahora es mantener un perfil bajo en YouTube, usar Getter como una red de seguridad en caso de que me vuelen mis canales en YouTube. Tenemos un lugar donde anunciar. No estoy creando contenido en Getter, simplemente tengo esa cuenta ahí para tener donde anunciar la creación de un nuevo canal en YouTube. Y un ojo puesto en las catacumbas, porque a la larga ahí vamos a tener que ir a parar todo, porque la eliminación de sitios como Parler fue el primer paso. Dentro de un par de años, esto va a ir gradualmente. En un par de años Getter no va a poder existir más. Después no va a poder existir más el YouTube como es hoy. Y lo único que va a quedar van a ser Pravda o las catacumbas. Entonces hay que tener ya puesto un ojo en las catacumbas. De momento mi principal actividad está en YouTube. Esto es lo que pienso sobre cómo funciona la censura en YouTube. Y esto es lo que me parece lo más razonable para hacer por ahora. Después veremos. Voy cortando por acá, nos estamos viendo. Hasta la próxima. So they started by making everything temporary. It was actually just painting on the ground, stopping traffic temporarily, giving back space for pedestrians, painting bicycle lanes, putting out movable chairs and umbrellas and planters, etc. And all the spaces were temporary and they could, within 48 hours, be removed. It's like a full-scale experiment that turned out to be a really, really good experiment, and people wanted it. So then it's much, much easier to make it permanent. Picture a scenario where U.S. citizens and government rethought public space. Expanded sidewalks, plowed over parking spots, and maybe even cut down on the amount of streets dedicated to cars. If you're thinking there's no way this could happen, well, thanks to COVID, you may be wrong. Actually, you are wrong. That happened. It didn't exactly go perfectly, but things definitely happened. So COVID suddenly meant that we couldn't spend time indoors. And most of the things that we used indoor spaces for suddenly were off limits. The pandemic forced us to change how we use our public spaces. And this signals something about what may be the future of urban design in the US. This is one of the most exciting things about the whole idea of user-generated urbanism to me, which is the transformative power that it has for the people who participate in it. If you value expression, you value creativity, you value cultural change, let your public realm be a reflection of that.